Bueno, ahora sí. Ahora se está grabando. Bueno, les decía en una grabación que no fue, que más allá, y para los que no han podido estar en esta clase o la primera parte, que una vez que el joven Parménides ingresa en la morada de la diosa le toma la mano amablemente, le dice joven, y comienza esta descripción ontológica de cuál es este horizonte de sentido que habría de albergar a aquello que es. Y decíamos que la primera nota es que lo que es inengendrado, que además es inmutable, que no tiene partes, que es homogéneo. Y ahí es donde interrumpimos el texto de Parménides y nos sumergimos en una cuestión filológica, podemos decir, o filosófico-filológica, acerca de las particularidades de la palabra ser. Y nos dimos en qué consiste un participio, y en particular un participio presente, con la nota de color de que el participio presente del verbo ser no existe en latín y menos en castellano. No hay ejemplos. Los ejemplos los podés encontrar en las disciplinas lógicas, o sea, en la matemática y en la lógica. O sea, los entes matemáticos no podemos decir que han sido engendrados. Una proposición matemática no tiene, en realidad, una verdad matemática no tiene partes, sino que se da de un modo inmediato y absoluto al pensamiento atento, podríamos decirlo, pero ahora vamos a hablar de eso. Después vamos a dar ejemplos de si es posible hablar de ejemplos de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando Parménides habla, habla en un grado de abstracción insuperable. Por eso estamos diciendo que aquello que está describiendo Parménides es algo así como una totalidad. No tiene partes, no es mutable. O sea, si queremos encontrar una primera notificación, podemos decir, de qué está hablando, en principio, de lo que no está hablando, es del orden de lo espacio-temporal. En tanto lo espacio-temporal, esto es, lo sensible, será de un modo fragmentario, y de lo fragmentario jamás podemos acceder a lo universal, sino solamente a lo meramente general. Está hablando de una dimensión a la cual solamente se puede acceder con el pensamiento y no con los sentidos, ¿no? Pero déjenme terminar con esta elucubración acerca de la diferencia entre el ser y el ente. Primero tuvimos este acercamiento, podemos decir, gramatical, filológico, a la palabra ente y a la palabra ser. La cuestión es en qué relación se encuentra. ¿Qué diferencia hay entre ser y ente? Y para volver más enigmática la cosa, podemos decir, todo ente es, pero el ser no es ningún ente. Esto da lugar en principio, a perplejidades, pero lo que sí podemos decir, como para darle algún tinte de aprehensibilidad a esto que estoy diciendo, disculpen por los términos, es que el ser sería el horizonte que hace que el ente aparezca. Para esto les voy a contar un ejemplo que creo que ya se los dije, si mal no recuerdo, cuando hablábamos de Mircea Eliade, cuando hablábamos de una de las características del mito cosmogónico que era significativo. Pero me parece que en estos casos no está mal repetir. Y hablábamos de un ente en particular visto por personas de diferente ascendencia espiritual, digamos, de mundos diferentes. Poníamos el ejemplo del celular
de alguien de nuestro mundo y de alguien de un mundo donde los celulares no existen. Y decíamos, ¿qué es lo que hace que este ente que llamamos celular sea? Lo que lo determina es el horizonte de sentido que nos asiste a cada uno. Y decíamos que una persona totalmente ajena a nuestro mundo diría, ah, es una magnífica arma arrojadiza. Y para nosotros el celular tiene otro sentido. ¿Se dan cuenta? Ese es un primer acercamiento a lo que nosotros queremos decir por ser u horizonte de sentido. ¿En qué sentido, perdón por la redundancia, en que hay algo en nosotros que le otorga sentido a las cosas? Y eso no es simplemente un cuerpo de conceptos que se va sedimentando en el tiempo, sino que hay algo que está como por encima y abarca esos conceptos, que es el horizonte, que es lo que en todo caso le otorga cohesión, jerarquía, a aquella capacidad nuestra de reconocer en aquello que se nos presenta como un ente. Pero claro, esto le voy a decir una frase de Aristóteles, dice, lo primero en el ser es lo último en el conocer. Aquello que de algún modo es más inmediato, más obvio, si se quiere, aquello que se da por sentado de un modo absoluto en el trato cotidiano con las cosas, es lo último que conocemos. Lo último no en el sentido temporal, sino en el sentido de, claramente, primero estamos ocupados con las cosas, con el mundo, con nuestras inquietudes, pero no nos ocupamos de cuál es el fundamento de todo eso. El fundamento, entonces, en el caso de la, digamos, de la región espiritual al que corresponde el celular o el arma arrojadiza, depende del horizonte de sentido en el cual nosotros hemos nacido. Pero además de todo esto hay algo en el que el individuo de otras comunidades y nosotros coinciden, en que esto es. Lo que sea tendrá que ver con una orientación particular de una cultura, de una historia, con determinaciones psicológicas, sociológicas, históricas, económicas, las que quieran. Pero hay algo que es más enigmático que esto es. Y ahí tienen ustedes un primer acercamiento a esta tensión entre el ser y el ente. Hay filósofos, entre otros Heidegger, que dice que el problema de Occidente en cuanto al pensamiento es que ha confundido permanente y sistemáticamente al ente con el ser. Esto es, le ha asignado el ser a un ente considerado eminente, como diciendo, bueno, Dios es el ser, la voluntad de poder es el ser, las determinaciones económico-sociales son el ser, en el sentido de que entienden el ser como el principio, el origen y el fundamento de los entes. Pero, según Heidegger y otros pensadores, el problema está en que confunden el ser con un ente. Entonces, por eso, esto aclararía nuestra primera afirmación que decíamos, todo ente es, pero el ser no es ningún ente. Esta tensión entre ambas nociones, que es, entiendo que son medio indiscernibles y difíciles de entender, ¿no? Pero bueno, veamos en qué consiste este horizonte y qué entes deberían poblar este horizonte establecido por estas notas que dio la diosa. La inmutabilidad, lo inengendrado, lo simple, o sea que no tiene partes, lo homogéneo. Pensemos entonces en un tipo de entes particulares. ¿Cuáles son aquellos que de ningún modo pertenecen al orden de lo sensible? O sea, si hay algo que está claro, es que aquello de lo que habla Parménides no tiene que ver con la experiencia cotidiana
en la cual nos encontramos o nos topamos incesantemente con entes particulares. Aquí hay que dar un salto y autoestablecerse en un ámbito al cual solamente podemos acceder a través del puro pensar. Cuando digo puro, no es una cuestión moral, sino una cuestión de dejar de lado todo aquello que esté, entre comillas, contaminado por la percepción sensible, sea esta de los sentidos que fuesen. ¿Mm? Perdona, Eduardo, en ese sentido, ¿estás hablando que por primera vez se presenta la abstracción? En realidad, la abstracción es un acto de una determinada capacidad cognoscitiva. En todo caso, aquí hablamos de lo abstraído. Sí, diríamos, bueno, si eso abstraído depende de dónde abstraigo las cosas, y si ese dónde es el mundo sensible, te diría que no, ¿no? ¿Por qué? Porque parecería que en la acción de abstraer siempre hay un lugar desde donde se abstrae y un destino de lo abstraído. Si el origen de la abstracción está en los entes espaciotemporales, te diría directamente que no. Yo me Ahora, referiría a los sentidos, directamente justamente, empezar a pensar en un universo ideal, cuando digo ideal digo de ideas y no de algo físico. no, bueno, pero cuando haces referencia a la palabra abstracción, estás haciendo referencia también a una acción, a un acto del entendimiento, que es traer una cosa desde un lado y llevarla a otra. Si ese lado es el orden del espacio temporal, te diría que no es, o sea, es abstracto en el sentido de que carece de contenido sensible. En ese sentido es abstracto, pero no pertenece eso abstraído a esta acción de abstraer. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque en última instancia estaríamos diciendo, como diría de algún modo Aristóteles, ¿no?, que el conocimiento es el resultado de la abstracción. Lo que está diciendo Parménides aquí es otra cosa. Ese orden al cual solamente podemos acceder a través del pensar, del puro pensar, es un orden autónomo. No depende de ninguna operación intelectual que lo haría depender del mundo del espacio temporal. ¿Me explico? Sí. Silencio. Inquietante silencio. No, ese es un orden autónomo. No es resultado de. Eso es lo que quiero decir. Ok. Perfecto, Si le gracias. decimos abstracto en el sentido de que carece de contenido sensible, estoy de acuerdo con vos. Si decimos abstracto como resultado de una operación intelectual, no sería así. ¿Mm? Ahora, esa palabra abstracto es una palabra, primero que es latina, ¿no? Y tiene algo de brutal, ¿no? Como de... Es la misma raíz de tractor, abstracto. Es una acción, como una expoliación, arrancar algo de algo, ¿no? Bueno, tengámonos entonces, o detengámonos en este mundo autónomo, eso es importante, no depende de otra cosa. Y veamos un ejemplo, o sea, aunque creo que ya lo he dicho porque me resuena familiar, todos los entes espaciotemporales, ¿no?, tenemos este lindo vaso griego, ¿sí?, cuando yo miro una parte, se sustrae otra. Y cuando veo la sustraída, se sustrae la que había visto primeramente. O sea, en la percepción de los entes espaciotemporales, o a la percepción de los entes espaciotemporales, le es inherente una cierta inadecuación. O sea, nunca la acción de percibir es capaz de percibir la totalidad de aquello que se nos aparece.
hay una cierta incompletud inherente inexorablemente a nuestra percepción sensible, y es que es incapaz de captar los entes espaciotemporales de un modo total. Hay que hacerlos girar, pero cuando lo hacemos girar, aquello que captábamos antes lo dejamos de captar. Esto es, hay una inadecuación entre la cosa y la percepción de la cosa. Simplemente pongo esto de ejemplo, porque eso es lo que no ocurre en la captación de los entes que pertenecen a este mundo, o a este horizonte, o a este ámbito que inaugura Parménides. Realmente, esta es una nota al pie, es escalofriante es lo que ha hecho este hombre. No sabemos cómo, por qué, pero de pronto aparece este discurso acerca de un orden que por otra parte no tiene que ver con lo religioso, o sea, no es el alma, como decíamos, no es el alma de Parménides, no está la búsqueda de la salvación, está la búsqueda de lo verdadero, de lo genuino, de lo que es propiamente cognoscible, ¿no? Cosa que no ocurre con los entes espaciotemporales. Y este hombre, Parménides, tiene una actitud, es la atención, no está poseído, no está endemoniado, no está entusiasmado, no, está él presente y atento a lo que le dice la diosa. Y después lo escribe, no sé si esto tendrá que ver con alguna experiencia de Parménides, pero por lo menos no lo está diciendo así. O sea, a lo que voy es que, si bien el proemio del poema remite a estas sectas filosófico-religiosas, podríamos decir, una vez que la diosa le toma la mano, este es un discurso ontológico, entendiendo por ontología aquella disciplina filosófica que habla acerca del fundamento de todo lo que es, ¿no? Esa es, la ontología es la columna Perdona, vertebral. perdona, Eduardo. ¿Me lo podés repetir el concepto de ontología? ¿Cómo no? Bueno, fíjense, ontología viene de on, ¿no? Que es la palabra ente, lo que es. La ontología es aquella disciplina filosófica que pregunta acerca del fundamento, acerca de lo que es. Cuando la ontología es metafísica, que la llamamos metafísica, es porque aquel fundamento está pensado como más allá de aquello que está en el orden de lo físico, o sea, de lo espacio-temporal. O sea, la metafísica no es sino una variación de la ontología. Una ontología metafísica es digamos, el pensamiento cristiano o el pensamiento platónico. ¿Por qué? Porque el fundamento está puesto más allá del espacio-temporal. Porque metá, en griego, recuerden, quiere decir más allá. ¿Sí? ¿Más allá de qué? De la fisis. ¿Cómo entendemos la fisis? Como lo que está en el espacio y en el tiempo. Bueno, ¿está más o menos, Rubén? Digo más o menos porque Sí, 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 está claro, está claro. esto es... nunca voy a saber cómo dar una clase de Parménides, porque no resulta un tanto, es muy brusco el salto, ¿no? Claro, Bueno, es como que venían hablando de una cosa y este tipo se descuelga con otra totalmente no. diferente. No. Cuando uno se mete con Parménides, lo único que cosecha es perplejidad. Perplejidad, más allá de que uno puede llegar a entender lo que él dice, pero lo que no puede imaginarse es cuáles fueron los caminos que lo llevaron a ese mundo tan, tan increíblemente como ya consolidado. Eso me hace acordar siempre al nacimiento de Palas Atenea, ¿no? Que sale completa de la cabeza del padre, con escudo, con la lanza, con ¿no? Shield, la armadura, ¿sí? Y esto es, eso es lo que te produce Parménides, que de pronto aparece esto ahí como Atenea salida de la cabeza de Zeus, ¿sí? Completo, sin fisuras. ¿Sí? No es que está dudando, que me parece, no, todo está dicho así de un modo absolutamente indubitable. Por eso no es pertinente llamarlos filósofos, ni a Parménides ni a Heráclito,
porque en todo caso un filósofo es alguien que aspira al saber, pero Parménides no está aspirando a nada, está diciendo simplemente lo que es, como Heráclito, que no va a decir, me parece, quiero, anhelo, no, es esto así, es totalmente sentencioso, ¿no? ¿Pero y qué sería, Eduardo, un sabio directamente? Es un sabio, claramente, es lo que has dicho, es un sabio. O sea, técnicamente hablando, no estoy diciendo que Parménides es un sabio porque yo lo juzgo como sabio, sino que su discurso es el de un sabio, no de un filósofo. Por la actitud, digamos, es un sabio. Bueno, entonces, si nuestro conocimiento de los entes espaciotemporales le es inherente esa inadecuación, pongo de ejemplo este asunto de la percepción sensible para oponerla al modo de captación de los entes que habríamos de encontrar en ese ámbito que inaugura Parménides. Esto es, los entes que pertenecen a este orden son captables de un modo absoluto. No hay tornasol, no hay evolución, sino que, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos el teorema de Pitágoras o cualquier teorema, ¿sí? Una vez que lo hemos comprendido, ya no es que nuestro conocimiento adquirió al modo de una notificación de algo que se nos presentó a la mente, sino que nuestra mente, o sea, nuestra capacidad cognitiva y la cosa conocida son lo mismo. De ahí las mentes matemáticas, ¿no? Vieron, los matemáticos están siempre abstraídos. ¿Por qué? Porque no hay distinción entre el pensamiento y la cosa. En todo caso, el motor del pensar no está en el pensar mismo, sino en la cosa pensada, que es la que de un modo incita a nuevos problemas, a nuevos descubrimientos. Y además, sí, como es en el caso de una demostración matemática o geométrica, yo me detengo en el medio de esa demostración, el grado de verdad de la proposición inmediata anterior a nuestra clausura totalmente arbitraria es de igual grado de verdad del momento siguiente. Esto es, el hecho de que los entes, por ejemplo, matemáticos, se nos den de un modo absoluto, sería ese no, sería el tipo de entes de los que nos está hablando Parménides. Esto es, aquellos que admiten una captación absoluta y que por otra parte no podemos distinguir de un modo explícito entre el pensamiento y aquello pensado. Como ocurre en el orden de lo matemático. Y esto se corrobora con la famosa cita de Parménides que dice, se lo voy a decir en griego para que se sientan más impactados, es cortita además, togar autóno einte calle. Es lo mismo ser y pensar. Ahí está dicho casi de un modo conclusivo todo esto tan estupefaciente que nos ha otorgado Parménides, ¿no? Si habrá dado qué pensar este hombre en la historia de Occidente, por lo menos, ¿no? Pero no está claro esto de cuál sería el tipo de entes que habrían de poblar este universo inaugurado por Parménides, al cual solamente estarían admitidos los entes que solamente pueden ser pensados, no percibidos sensorialmente, sino que como que el talante para ingresar a este universo es el puro pensar. ¿Mm? ¿Está más o menos? O... Sí, lo despoja de toda propiedad física. Exactamente, sensible. Física podría ser también. Sí. Si entendemos física por la fisis, y la fisis, el conjunto de todos los entes que yacen en el espacio y en el tiempo, podríamos decir entonces que los despoja de toda
coloratura física, de toda adscripción a lo físico. En tanto, insisto, lo físico, lo espacio-temporal, es siempre objeto de una captación inadecuada. Cosa que no ocurre con los entes que pueblan el universo parmenídeo, que una vez captado, porque acá no importa el tiempo que tardemos en aprender el teorema de Pitágoras. Una vez aprendido, el tipo de captación que está involucrado en ese orden de cosas, no es el de las cosas sensibles, que son mutables, están cambiando. Ya lo hemos dicho, pero ¿cuántas veces en la historia de Occidente se ha aprendido y estudiado el teorema de Pitágoras? Miles de millones. Ahora, ¿cambió el teorema? No, cambiaron los ocasionales portadores del teorema. Pero el teorema se mantiene idéntico a sí mismo desde hace milenios. ¿Sí? Bueno, ese es el tipo de entes de lo que nos habla Parménides. De aquellos que son susceptibles de ser captados de un modo absoluto. Cuando se dice la palabra absoluto, quiere decir que no necesita de otra cosa para ser. Absolus. Bien, no contento con ello, Parménides además inscribe de una vez y para siempre y de un modo indeleble las tres leyes que pertenecen a la lógica formal. No sé si habrán estudiado, si ya habrán hecho introducción al pensamiento científico, pero saben que existe una disciplina, no sé si una ciencia, llamada lógica formal. Y la lógica formal tiene tres leyes, que son el principio de identidad, de no contradicción y de tercero excluido. Esto es, algo es idéntico a sí mismo. Algo no puede ser y no ser a la vez en el mismo respecto, y solo le cabe a lo que es ser verdadero o falso, o ser o no ser. La tercera posibilidad está excluida. ¿Sí? Se agrega un cuarto principio, pero en el siglo XVII, por parte de Leibniz, que dice el principio de razón suficiente, que admite, y esto es una suerte de concesión al pensamiento científico, que todo efecto tiene una causa. Que esto de algún modo ya lo había dicho Tales de Mileto, cuando deja de admitir la posibilidad de que haya causalidades no fenoménicas, no físicas, no naturales. Cuando decimos que algo es causado por algún otro algo, ya estamos en un orden en el cual estamos admitiendo el principio de razón suficiente. Esto es, que la causa es inteligible y solidaria del efecto. No es que el rayo que acaba de incendiar mi casa ha sido un castigo de Zeus, sino que tuve simplemente mala suerte. ¿Sí? Bueno, tienen entonces ahí, o sea, Parménides no lo dice en el sentido lógico, sino en el sentido ontológico. Dice, lo que es, y no puede no ser, y no existe una tercera posibilidad. Esas tres afirmaciones son la regla fundamental, no del pensamiento de Parménides y de algunos discípulos o continuadores del pensamiento filosófico en general, sino la regla absoluta de nuestro pensamiento. O sea, nosotros pensamos según lo dicho por Parménides, o sea, no estamos esperando que algo que estamos percibiendo deje de ser o sea dos cosas a la vez, ¿no? O sea, es como algo que se ha sumergido, podemos decir, en el sentido común. Es tan común ese sentido que no lo percibimos. Pero pensemos, bueno, pensemos esto, algo que ya de algún modo hemos dicho, pero que no importa repetirlo, ¿eh?
¿Por qué? Porque la repetición en general no aburre, sino que ayuda a consolidar. Un científico, cuando aborda un asunto determinado, a descubrir un fenómeno del cual no tenemos noticias ciertas y que se presenta como una posibilidad de conocer algo que no estaba dicho, no sé. Pónganle el tema que quieran. Las costumbres de las hormigas del centro de Borneo que tienen... ¿Qué hacen? Observo, ¿no? Observo, toma notas. Y de esas observaciones lo que intentará hacer surgir es descubrir una legalidad que permita que podamos comprender el comportamiento de un fenómeno. Esto es asentar una suerte de múltiples observaciones, digamos, sintetizarlas en una unidad que llamamos ley. Esto es, el pensamiento de un modo natural asume que todos los fenómenos que acontecen en el orden del espacio temporal son susceptibles de ser conocidos, porque hay una suerte de confianza, podemos decir, en que la naturaleza de las cosas es asequible al pensamiento. ¿Sí? Pero no voy tanto a eso, sino que la búsqueda de ese científico será el de poner a la luz una ley, y ahí tienen ustedes el principio de identidad, como que está marcado a fuego en el carácter del conocimiento. Lo que busca el conocimiento científico son leyes, y las leyes son en última instancia una dependencia del principio de identidad. Lo que se busca es entre lo múltiple de los fenómenos que estamos indagando, una ley que articule de un modo inteligible el comportamiento de esos fenómenos. Entonces, hasta ahí es donde nos llega la resonancia inexorable del pensamiento de este monstruo que es Parménides de Elea, ¿no? Del cual no sabemos casi nada, salvo las partes del poema que un neoplatónico del siglo VI llamado Simplicio dijo casi ingenuamente: nos está faltando el poema de Parménides, no estaría de más que hagamos una copia, y por eso tenemos parte del poema. Lo bueno es que no son fragmentos, sino que es una copia continua de una parte importante de este poema, ¿no? Bueno, creo que el flagelo cerebral ha sido suficiente, ¿no? ¿Están todavía ahí o no? Sí, sí, acá estamos perplejos Sí, por la obra de Parménides. bueno, todo esto está dicho así un poco teatralmente para que los impacte de tal manera que no puedan ya olvidarse en todas sus vidas de este hombre llamado Parménides. ¿Sí? Eduardo, una pregunta. Sí. ¿Y cómo apareció esta obra? ¿La encontraron tirada? O sea, No, ya ¿de te dónde sale? estoy diciendo. Un neoplatónico del siglo VI llamado Simplicio la copió. Piensen que en esa época no había imprentas. Todos manuscritos. ¿Sí? Tengan en cuenta también que algo que no dije es que la escritura, no sé si me lo dije, en aquella época y durante mucho tiempo, era una dependencia de la oralidad, o sea, se escribía para que las cosas fueran leídas en voz alta. Creo que les dije, el primer testimonio de que alguien lee en voz baja es de Agustín de Hipona, de San Agustín, cuando ve que Ambrosio, que fue el que lo bautizó, estaba leyendo en voz baja. Si ustedes miran los textos escritos de aquellas épocas, los pocos que quedan, no tienen signos de puntuación, ¿no? Eso en el Panteón en Roma. ¿Vieron? Dice Agripa, no sé cuánto. ¿Vieron que no tiene comas, no tiene punto? Porque no existían.
Eso Erasmo de Rotterdam fue el que tomó los textos griegos y le puso puntos, comas, signo de interrogación. ¿Por qué? Porque eso dependía del hablante, de que lo leyese. Y eso era una lectura que se leía uno y los otros escuchaban. Eso también tiene que ver con o sea, yo no estoy seguro, pero se tendría que mirar, ¿no? Después les voy a dar bibliografía sobre Parménides, ¿sí? Pero fundamentalmente hay un argentino que se llama Néstor Cordero, no sé si tiene diferentes significados lo que dice Parménides, no lo sé, para mí no. O sea, justamente de lo que está tratando es de que todo esto tenga un sentido unívoco. Lo que es, lo que no es, no es. Bueno, hablo de Néstor Cordero, que fue profesor mío, y me acuerdo cuando estábamos haciendo un seminario en la carrera, dijo que se iba a París a estudiar el fragmento de Parménides, ¿no? Los fragmentos de Parménides. Y hay un libro que se llama Siendo es, muy bueno, sobre Parménides, que no me acuerdo de qué editorial es, pero bueno, se los recomiendo, todo lo que escriba Néstor Cordero es bueno. Escribió hace poco uno, en el 2018, sobre Heráclito, que también es muy bueno. A lo que voy 40 años después, ¿qué estaba haciendo Néstor Cordero? Estaba estudiando a Parménides. Esto es, cuando uno se mete con este tipo de individuos, es como que se casa a perpetuidad con ellos, ¿no? No. Eduardo, editorial Biblos. Sí, libros, claramente. Bueno, el viernes, esperemos no tener estos inconvenientes, odio el Zoom. Vamos a terminar con Parménides, antes de que Parménides termine con nosotros, y empezaremos con Heráclito. La bibliografía es la misma. Pero, por supuesto, tienen innumerables posibilidades de lecturas en Internet. Lo que pasa es que lo que no tenemos en Internet es el criterio de cuáles son buenos y cuáles son malos, ¿no? Pero, en principio, los de Cordero son buenos, ¿sí? Y todos los que tengan que ver con la tradición de los ingleses o los alemanes, ¿no? Sí, bueno, Paideia o Guthrie. Guthrie tiene esta historia de la filosofía griega en 6 tomos. Y todos los grandes helenistas ingleses, alemanes o franceses han escrito seguramente sobre Parménides, ¿no? Bueno, los dejamos. Esto por suerte se grabó, ¿eh? Así que en un ratito lo ponemos en el campo. Buenísimo. Bueno, hasta Estamos el viernes, terminando. que les sea leve la semana. Bárbaro. Muchas gracias, Eduardo. Chao, chao. Hasta el Gracias, viernes. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe.